Jesús comenzó a enseñar a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca dentro del mar y sentarse en ella. Mientras tanto, la multitud estaba en la orilla. Él les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas, y esto era lo que les enseñaba. Escuchen, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al borde del camino y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno rocoso donde no había mucha tierra y brotó enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre las espinas. Estas crecieron, la sofocaron y no dio fruto. Otros granos cayeron en buena tierra y dieron fruto. Fueron creciendo y desarrollándose y rindieron ya el 30, ya el 60, ya el 100 por uno. Y decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él junto con los 12 le preguntaron por el sentido de las parábolas. Y Jesús les decía, a ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios. En cambio, para los de afuera, todo es parábola, a fin de que miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y alcancen el perdón. Jesús les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo comprenderán entonces todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los que están al borde del camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero apenas la escuchan, viene Satanás y se lleva la semilla sembrada en ellos. Igualmente, los que reciben la semilla en terreno rocoso son los que, al escuchar la palabra, la acogen enseguida con alegría, pero no tienen raíces, sino que son inconstantes, y en cuanto sobreviene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre espinas. Son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y los demás deseos penetran en ellos y ahogan la palabra, y ésta resulta infructuosa. Y los que reciben la semilla en tierra buena son los que escuchan la palabra, la aceptan y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, hoy la Iglesia nos regala una parábola en el Evangelio. Nosotros sabemos que por medio de las parábolas Jesús ayudaba al pueblo a percibir la presencia misteriosa del reino de Dios en las cosas de la vida. En una parábola, Jesús usa cosas conocidas y visibles de la vida para explicar las cosas invisibles y desconocidas del reino de Dios. Hoy se nos regala esta preciosa parábola, la del sembrador. Y como hemos dicho,
siempre, cada vez que se nos presenta esta parábola, parece como imposible escuchar alguna cosa nueva, porque el mismo Cristo incluso es el que la explica. Pero como hemos comentado frente a otras parábolas, tenemos que saber encontrar bien, dentro de esa misma explicación de Jesús, dentro de ese relato que Él hace, dentro de esa fotografía de la vida que Él toma y la muestra, ¿dónde está la enseñanza? ¿O dónde están las enseñanzas? Esta parábola del sembrador que salió a sembrar retrata la vida de los campesinos. Tenemos que tener en cuenta que en aquel tiempo no era fácil vivir de la agricultura, porque el terreno era difícil, era pedregoso, había muchos matorrales, había muy poca lluvia, había muchísimo sol. Y además de todo esto, muchas veces la gente, para cortar el camino, pasaba por los campos y pisaba las plantas. Estos datos que parecen como recreativos son muy importantes, porque nos ayudan a tener presente cuál es la idea que sobrevuela esta parábola. Podemos tener muchas enseñanzas que sacamos de ella, pero hay una idea que sobrevuela. Y es esa idea de que a pesar de todo, de todas estas cosas malas que le pasaba al agricultor, el agricultor cada año sembraba y plantaba, porque confiaba en la fuerza de la semilla. Porque la semilla tiene todo dentro, tiene el futuro, tiene la planta, tiene el fruto, es potente, es algo paciente, y hay algo muy hermoso en una semilla. La semilla es servicial. ¿Por qué servicial? Porque muere para dar vida. Qué difícil que es en nuestro tiempo encontrar el terreno bueno, ese y generoso que dé cabida a la semilla. ¿Cuánto se pavimenta este mundo? ¿Cuánto se pavimenta nuestra tierra para que la semilla como que no tenga de dónde agarrarse? ¿Cuántas piedras hay que ahogan nuestra vida, llenándola de cosas materiales e intrascendentes que no dejan vivir la palabra que se escucha? ¿Cuántas preocupaciones? ¿Cuánto egoísmo? ¿Cuánta soberbia? ¿Cuántos malos pensamientos? A veces estrangulan a la palabra que alguna vez fue escuchada y que fue asumida, y la van como matando poco a poco en el olvido o en la indiferencia. Tenemos dos caminos: dejar el terreno duro, pedregoso y lleno de maleza y espinas, o ponernos paciente pero constantemente a arar el terreno, a limpiar, a abonarlo, para que la semilla esa que viene todos los días pueda hacer lo suyo, pueda penetrar y pueda morir para poder vivir y dar frutos. Creo que es una aventura que vale la pena, como vale la pena ayudar al sembrador a esparcir esa semilla, compartiendo la palabra entre los que nos rodean. Después vendrá ese momento para arar el terreno, pero tiremos semillas, ayudemos al Señor, seamos sembradores de buenas noticias, que esa buena noticia algún terreno fértil encontrará. Y vaya, miren si hay gente que está deseosa de escuchar la palabra de Dios y que no tiene a veces posibilidad, porque muchas veces aquellos que podemos sembrar, a veces no lo hacemos.
El que tenga oídos para oír, que oiga, dice Jesús. El camino para llegar a comprender la parábola siempre es como la búsqueda. Traten de entender, dice Jesús. La parábola no dice todo inmediatamente, sino que lleva siempre a pensar y hace descubrir desde la experiencia que los oyentes tienen, en este caso, en la siembra. La parábola siempre provoca creatividad y participación. No es una doctrina que ya llega pronta para ser enseñada. Como dijo alguien una vez, la parábola no da agua embotellada, sino que da la fuente. El agricultor que escuchaba esta parábola dice, sí, la semilla en el terreno, yo sé lo que es, yo sé cómo se comporta. Pero viene Jesús y le dice que eso que él está diciendo tiene que ver con el reino de Dios. Y ahí, si el agricultor se deja sembrar, va a decir, bueno, entonces, ¿qué será? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque la parábola se mezcla con la gente y lleva a escuchar la naturaleza, a pensar en la vida. Por eso, luego de escuchar la parábola, podemos preguntarnos, ¿hemos recibido con verdadera profundidad esa semilla? Porque si no escuchamos bien, si no la recibimos con verdadera profundidad, el mismo Jesús lo dice, ¿cómo van a entender las otras si no entienden esta? Que justamente es la que les va a dar la profundidad de mi enseñanza. Fíjense que es una parábola tan maravillosa esta, la del sembrador, que queriendo muchas veces meditar en ella, queriendo descubrir su enseñanza, nos sucede algo que es muy interesante. Nos pasa que cuando sentimos que ya la entendimos, la misma parábola como que nos obliga a preguntarnos si nuestra lectura es suficientemente profunda o si en cambio estamos entre aquellos que la reciben en terreno pedregoso, sin gran profundidad. O sea que la primera pregunta que podemos hacernos es, ¿a qué profundidad quiere sembrar Dios en nuestra vida? ¿Me doy cuenta de eso yo? ¿A qué profundidad tiene que llegar esa palabra para que pueda morir y darme la vida? Porque hay muchos que creen que conocen a Cristo, que conocen su Evangelio. Pero claro, hay mucha gente que la conoce desde la literatura, hay gente que lo conoce desde la filosofía. Pero el Evangelio quiere llegar mucho más adentro de nosotros. Siempre pongo más o menos el mismo ejemplo, pero creo que es algo que nos ayuda a entender mejor. Fíjense, cuando Jesús llega a decir, cuando Jesús pasa por nuestra vida y siembra esa semilla que dice, el que prefiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. O cuando Jesús pasa y siembra esa otra semilla que dice, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no tiene vida eterna. O cuando pasa con otra semilla, esa que dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando recibimos esas semillas en el terreno de nuestra vida, podemos pensar que son palabras de alguien que no está en sus cabales. Podemos pensar que es un lunático. Podemos pensar también que es un hombre bueno, que dice cosas muy bonitas. Podemos pensar, si somos creyentes, pero tal vez pensamos que sí, que Jesús las dijo, pero en este momento no llegan a mi vida, porque yo estoy en otra cosa. O podemos pensar de que son palabras del Hijo de Dios. Pensemos entonces hoy, por favor, pensemos en la pregunta, ¿con qué profundidad es necesario recibir esta palabra?
Solo Jesucristo se atreve a decir cosas como esas, como por ejemplo, tus pecados son perdonados. Solo Cristo. Entonces, la parábola del sembrador, en cierto sentido, hace su propia hermenéutica, hace su propia exigencia de interpretación. ¿De verdad hemos oído en profundidad a Cristo? ¿O de verdad somos todos terreno pedregoso que recibe y toma más o menos lo que le conviene, sin dejar que la semilla llegue hasta esa profundidad que ella quiere llegar? Por eso, aunque esta parábola casi la sabemos de memoria, cada vez que la proclamamos se nos invita, para no caer en la rutina, a profundizar bien en el contenido de sus enseñanzas, llevando a la práctica esa expresión de Jesús: quien tenga oídos para oír, que oiga. Bueno, hace unos instantes decía que a pesar de los terrenos, esos difíciles, cada año el agricultor sembraba y plantaba confiando en la fuerza de la semilla. Para mí esta es como la idea que sobrevuela, que cubre toda la parábola y que sería bueno que nos quedáramos con ella. Jesús nos asegura que la semilla dará fruto, que a pesar de que este mundo nos parece terreno no bueno, Dios ha dado fuerza a su palabra y esa palabra va a germinar. No tenemos que perder la esperanza y la confianza en Dios. Es Él quien en definitiva hace fructificar el reino, no nosotros. Nosotros somos invitados a colaborar con Él. Nosotros solo podemos abrir el corazón como la tierra recibe la semilla. Pero el que da el crecimiento y el que salva es solo Dios. Pidámosle a María entonces, la Virgen, la Madre de Dios, y a su esposo San José, que nos ayuden a conservar siempre en nosotros, frente a esta parábola, un realismo muy particular, un realismo que solo la enseñanza de Jesús puede darnos. Y es eso de poder ver las cosas como son en la vida, pero sobre todo tener la certeza de lo que llegarán a ser con el poder y el amor de Dios. Que así sea.